En ese día quiero compartir un pasaje donde podemos encontrar una verdadera sanidad a áreas de nuestras vidas que están enfermas. Y es un pasaje que está en Jeremías 6:14 y es el reclamo de Dios hacia los ministros del tiempo de Jeremías, donde les dice: ustedes curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y me gusta mucho cómo el Señor usa la analogía de la herida para explicarnos una verdad importante de cómo nosotros podemos encontrar sanidad a áreas de nuestra vida que están enfermas. Porque todos nosotros, cuando llegamos al Señor o mientras estamos aún ya en Cristo, tenemos áreas que están enfermas en nosotros. ¿Y qué es un área enferma? ¿Cómo nosotros podemos distinguir cuando hay un área que está enferma? Es un área que está causando sufrimiento. Es un área que nos está causando daño. Que en lugar de estar el plan y el propósito de Dios manifestado en esa área de nuestra vida, encontramos desorden, encontramos división, encontramos contienda, tinieblas. Un área de nuestra vida donde la bendición de Dios no se está manifestando, ni el diseño de Dios que vemos en la Biblia para esa área, ya sea nuestro matrimonio, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestras finanzas, ya sea el área de nuestras emociones, el área de nuestra mente, el área de nuestra alma, la condición de nuestra alma, la condición de nuestra vida espiritual. Cuando hay tormentos, cuando hay opresiones, áreas de nuestra vida donde nosotros vemos que algo no está bien, que es un área que nos está trayendo problemas, que es un área que nos trae sufrimiento, en vez de traernos paz, en vez de traernos bendición. Y entonces el Señor aquí nos está mostrando que en el tiempo de Jeremías, su pueblo estaba teniendo una herida. Cuando leemos este pasaje, podemos ver cómo Dios dice esta frase y se puede sentir el dolor de Dios, el reclamo de Dios, al decirle a estos ministros: miren, mi pueblo tiene una herida que los está haciendo sufrir. Ellos están pasando por consecuencias, hay un daño que se ve en sus vidas de dolor y de sufrimiento, y no solo eso, vienen consecuencias peores para ellos, viene un juicio terrible sobre sus vidas, vienen momentos de tanto dolor y de tanto sufrimiento donde ellos van a ser destruidos y donde vienen cosas terribles para ellos. Y le dice a sus ministros: pero ustedes ven que mi pueblo está en problemas, que mi pueblo está en sufrimiento y que aún vienen consecuencias peores, y ustedes no están haciendo nada, cuando ustedes deberían ser el canal para sanar eso que está mal en ellos. Y es que en ese pueblo, el pueblo de Dios, y eso es lo que quiero recalcar aquí, que aquí no se estaba refiriendo a personas que no conocían a Dios o a personas que estaban ajenas a quién era Dios, personas que estaban con otras deidades. No, ese era el pueblo escogido de Dios que estaba viviendo esto. Y entonces el Señor aquí nos está diciendo que hay algo que nosotros tenemos que hacer para que realmente las heridas, las áreas que nos están causando dolor y problemas en nuestra vida, sean sanadas. Veo aquí cómo el Señor desea que su pueblo sea sanado. El Señor no quiere que andemos en dolor y en sufrimiento por consecuencias de áreas de nuestra vida que están enfermas. Usted nada más piense, cuando un área de su cuerpo tiene una herida o está enfermo, como dice también la Biblia, todas las otras partes de su cuerpo son afectadas a causa de esa herida. Si usted tiene una herida en su pierna, por ejemplo, esto va a afectar todo su cuerpo, y de la manera como usted se desenvuelve en su trabajo, de la manera como usted se desenvuelve en su casa para hacer el quehacer, cosas que usted de pronto quisiera hacer, usted no va a tener la libertad ni la capacidad para hacerlo, porque esa pierna herida hace que sea un impedimento para que usted pueda desarrollarse con libertad en otras áreas de su vida. Y muchas veces eso pasa. Hay áreas enfermas en nuestra vida
que no permiten que nosotros nos desarrollemos de la manera que podríamos desarrollarnos si estuviéramos sanos. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, o si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted se acerque a Dios para que esas áreas de su vida que no están caminando de manera correcta puedan ser sanadas. Porque cuando hay algo enfermo en nosotros, entonces eso enferma otras áreas, impacta otras áreas de nuestra vida. Cuando hay una persona que tiene áreas de su alma enfermas, áreas de sus emociones enfermas, sus relaciones también están enfermas, las relaciones personales, laborales, etcétera. Entonces, por eso, aquí vemos que el Señor se preocupa porque dice, mi pueblo está herido, tiene una enfermedad y ustedes no están haciendo nada al respecto. Entonces, aquí podemos reconocer y ver que Dios está interesado en sanarnos. Pero una de las cosas que estaban haciendo mal estos ministros es que estaban curando esta herida con liviandad. O sea, ¿qué significa la palabra liviandad? Significa de una manera que no era efectiva, de una manera superficial. Me gusta cómo la traducción al lenguaje actual dice, con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas de mi pueblo. Insisten en que todo está bien, pero en realidad todo está mal. Una de las cosas que estaban haciendo es que estaban ignorando de que el pueblo tenía un problema. Y eso es lo que muchas veces pasa. A veces queremos ignorar que hay algo que está mal, que hay algo que no está funcionando bien y pensamos que al ignorarlo eso va a traer una sanidad algún día. Pero cuando hay un área de su vida que no está caminando de la manera que Dios la ha diseñado, conforme a la palabra de Dios, usted no hace nada con ignorar eso. Usted tiene que confrontar de que algo no está bien en esa área de su vida. ¿Para qué? Para que pueda haber una sanidad. Entonces, una de las cosas, de la manera que ellos estaban tratando de solucionar, era ignorando el problema y diciéndoles, no todo va a estar bien, todo está bien. Pero entonces el Señor les dice, cuando en realidad todo estaba mal. El Señor usa la analogía de la herida para enseñarnos una verdad que pasa con nuestra vida espiritual. Y entonces estuve averiguando en el internet, cuando una herida no sana correctamente, empieza a traer problemas, ya sea porque tiene una infección o de alguna manera esta herida no es sanada. Y entonces estuve averiguando cómo cuando alguien tiene una herida física en alguna parte de su cuerpo por una infección, cómo podría ser para que esta herida sea sanada. Y una de las cosas que dicen y que decían todos los lugares donde leí, que lo primero que hay que hacer es limpiar la herida. Y dice cosas como lo siguiente: la herida necesita ser limpiada con agua y con jabón primeramente. Es normal que haga daño y pique debido a la infección. Esto sirve para retirar los restos de suciedad y de sangre. Entonces vea, el Señor está usando esta analogía de que hay una herida, pero entonces dice, estos ministros no la están tratando de la manera correcta y por eso la gente no está sanando, porque están haciéndolo de manera superficial, con pañitos de agua tibia. Y quiero decirle que la parte de los pañitos de agua tibia es algo que funciona después de que se ha hecho la parte de limpiar. Y muchas veces pensamos que cuando una persona está herida, entonces esta persona va a sanar con palabras de ánimo, con palabras de fe, con palabras de esperanza o con palabras de consuelo. Que entre más nosotros consolemos a la persona va a poder sanar. Y yo no digo que esas cosas no van en parte del proceso de la sanidad. Sí pienso que son parte del proceso, pero esas cosas nada más no van a traer una sanidad real a la vida de una persona, porque la herida
primero necesita limpiarse antes de ponerle los pañitos de agua tibia. Quiero decirles que la parte de los pañitos es parte del proceso. No estoy diciendo que no. Muchas personas están en contra de que al pueblo de Dios se le hable de fe, que se le hable de palabras de consuelo. Y yo pienso que esto es incorrecto, porque la Biblia está llena de estas palabras de ánimo, de estas palabras de fe, de estas palabras de consuelo. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de consuelo, pero está diciendo aquí el Señor que esto no va a traer una sanidad, que lo que va a traer la sanidad es nosotros realmente confrontar el problema y limpiar la herida. Entonces quiero que leamos el contexto que está alrededor del versículo 14 de Jeremías, y ahí vamos a poder ver el diagnóstico real. Necesitamos saber cuál es la realidad de la condición de la herida, por qué la herida está y qué está pasando con esta herida para que realmente pueda haber una sanidad. Cuando se ignora el problema, cuando se ignora la raíz, entonces es muy difícil que haya sanidad. Y entonces alrededor del versículo 14 dice así, en el 13, por ejemplo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de no haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Y usted puede seguir leyendo y leer todo el capítulo 6, y ahí vamos a ver cómo Dios está enojado, porque hay un diagnóstico, hay una razón porque la gente está en sufrimiento. Hay una razón por la que ellos están viviendo consecuencias y por la que viene un juicio sobre ellos y momentos aún más difíciles. Y el diagnóstico es que ellos están en pecado, que ellos están haciendo cosas que van en contra de lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando nosotros tenemos áreas de nuestra vida en las que no nos limpiamos y no nos alineamos a la voluntad de Dios y dejamos de hacer las cosas que a Dios no le agradan, entonces es muy difícil que realmente podamos tener una sanidad. Y aquí quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, está comprobado científicamente, aún los doctores, los psicólogos, hablan mucho sobre la necesidad de perdonar, porque las personas que tienen falta de perdón tienen problemas de artritis, tienen problemas en sus coyunturas, tienen problemas, eh, tienen problemas aún cardíacos. Esto es algo que usted averigüe en el internet. La ciencia lo dice, que las personas que guardan falta de perdón y amargura en su corazón empiezan a enfermarse físicamente. Entonces, cuando vemos que una persona está enferma, por ejemplo, tiene artritis, la persona va directamente a tratar su problema de la artritis. Ojo, no quiero decir que todas las personas que tienen artritis o tienen un problema físico sea causa de que tienen falta de perdón, pero quiero decirles que sí muchas personas y la mayoría que no tienen algo correcto en sus vidas, a que están viviendo cosas o hicieron cosas o no están llevando las cosas conforme a lo que Dios dice en su palabra, muchas veces esto trae enfermedades. Entonces, entonces estas personas, por ejemplo, van al doctor, toman su medicina, están tratando de hacer los tratamientos para que les mejore la artritis, pero entonces el problema es que la artritis es solo una consecuencia de algo que se está haciendo mal, de algo que se está llevando en contra de la palabra de Dios. En este caso, la falta de perdón, odio en el corazón, rencor en el corazón. Y hasta que la persona no suelte, porque la falta de perdón es un pecado. ¿Qué es un pecado en sí? Un pecado es hacer algo que a Dios no le agrada o no hacer algo que Dios nos mandó que hagamos. Y entonces,
cuando la persona insiste en mantener ese rencor, entonces el cuerpo empieza a enfermarse. Entonces supongamos esta persona de la que estamos hablando como ejemplo. Va a la iglesia, va a un lugar donde se predica la palabra de Dios y solo escucha mensajes de ánimo o solo escucha mensajes de consuelo. Eso lo que está haciendo es lo que está diciendo esta traducción al lenguaje actual. Nada más está poniendo pañitos sobre ese problema que tiene, pero entonces no va a erradicar el problema, porque el problema, la herida, no se está tratando de raíz. Entonces esta persona puede hacer muchos tratamientos médicos, esta persona puede recibir muchas profecías, muchas promesas, puede sentirse llena de fe en el servicio, pero esto no va a solucionar realmente su problema. Y este era el reclamo que Dios les estaba haciendo. Ustedes nada más están tratando el problema que tiene la gente con liviandad, superficialmente. Y es una de las cosas que nosotros, los que predicamos la palabra, muchas veces tenemos dificultad de hacer, porque la verdad es que a las personas ni a nadie nos gusta que nos señalen las áreas que estamos mal, pero es lo que realmente Dios nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque la razón de nuestro sufrimiento es el pecado. La razón de nuestro sufrimiento es porque estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios y estamos actuando fuera de la voluntad de Dios y haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces, aunque nosotros queramos ignorar a Dios y decir, no, yo no creo en nada de esas cosas, yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada, las consecuencias de ir en contra de lo que Dios ha establecido van a traer consecuencias que nos van a hacer sufrir y vamos a ver áreas en nuestra vida. Nuestros hijos no van a estar de la manera que nosotros quisiéramos ni nuestro matrimonio. Entonces quiero dar otro ejemplo. Digamos, si hay una pareja, un matrimonio que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por momentos de división, que siempre están teniendo problemas, cuando esas personas vayan a la iglesia, las palabras de ánimo y las palabras de consuelo ante su situación, lo único que van a hacer es traer un alivio temporal mientras ellos salen del servicio. Pero ese problema, esa relación, no va a poder realmente sanar hasta que las personas estén dispuestas a deshacerse de las cosas que no están bien. Si hay una de las personas que quiere seguir manipulando a la otra, o que quiere seguir dominando, o que quiere seguir controlando la relación y no quiere trabajar en el rol y no quiere estar en el rol que le tocó, entonces es muy difícil que esa relación pueda sanar. Lo que va a pasar es que por unos momentos de la vida van a haber mejores etapas, pero realmente la enfermedad y la infección en ese matrimonio va a volver a salir a flote. Y así con muchas áreas de nuestra vida, así igual en nuestras finanzas, por ejemplo, el problema de este pueblo era que estaban en avaricia, ¿no? Cuando nosotros tenemos un corazón avaricioso, que es una persona avariciosa, que no le importa los medios y las maneras que se usen para obtener dinero, lo único que quiere es perseguir el dinero, no le importa si tiene que hacer cosas incorrectas. Entonces, por más que esa persona quiera luchar para salir adelante, siempre es como que todo cae en un saco roto. Siempre es como que está tratando de salir adelante, pero siempre se presentan gastos imprevistos. Se le dañó el carro, se estrelló, eh, el negocio que estaba tratando de hacer se le cayó, le robaron aquí, etcétera. Y esa persona, por más que quiere sanar el área de sus finanzas, no puede. Entonces va a la iglesia y en varias iglesias le pueden decir, no, el Señor se hizo pobre para que tú pudieras tener abundancia y entonces te dan promesas, te dicen que hagas un pacto con Dios, te dicen que esto y lo otro, pero la realidad es que si ese pecado de avaricia, la persona no se arrepiente y decide dejar ese pecado, entonces su problema, su enfermedad financiera nunca va a poder ser sanado. Entonces quiero que entendamos esta parte. Dice la Biblia
que el que confiesa su pecado y se aparta encontrará misericordia, que el que encubre su pecado no prosperará. Este es otro pasaje que nos habla de esto, de que cuando nosotros mantenemos nuestro pecado oculto, no puede haber sanidad ni transformación real en nuestras vidas. Entonces yo sé que nosotros, a todos los seres humanos, obviamente no nos gusta que nos estén señalando las áreas en las que estamos fallando, pero cuando nosotros empezamos a comprender que esta es la manera como nosotros podemos sanar, entonces nosotros podemos cambiar ese patrón en nuestra vida de que no nos gusta que nos digan y menos que nos estén señalando las cosas que estamos haciendo mal. Por eso muchas personas no quieren acercarse a lugares donde se predica la palabra y donde se hablan las cosas que nosotros debemos ser transformados y cambiados. Incluso aún les choca y les molesta. Muchas veces cuando uno predica de estas cosas, uno puede sentir en el ambiente cómo muchas personas se ponen tensas y se ponen y se enojan en su corazón porque se está hablando de las cosas que no se deben hacer, de las cosas que no están correctas delante de Dios, de las cosas que debemos cambiar. Pero mire el reclamo que Dios le hace a ellos. Y también en el capítulo 8, el Señor les vuelve a reclamar 2 veces. Y en varias partes de la Biblia es el reclamo que Dios le hace a sus predicadores, a sus sacerdotes. Les dice, ustedes ven que mi pueblo está sufriendo y no les dicen nada. Y pienso que es una de las cosas que uno como ministro de Dios debe tener muy en cuenta. Y a veces es difícil porque la gente se va en contra de uno, no le gusta cuando uno habla de esas cosas, pero es la única manera donde nosotros podemos encontrar sanidad, cuando nosotros venimos al arrepentimiento, cuando nosotros empezamos a alinear cada una de las áreas de nuestra vida conforme a la Biblia. Es entonces cuando áreas de nuestra vida empiezan a sanar. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces tenemos áreas de nuestra alma enfermas o áreas de nuestras emociones enfermas? Es porque nosotros estamos haciendo cosas y estamos viviendo de una manera que no es alineada a la palabra de Dios. Y yo entiendo que muchas de las heridas comenzaron tal vez cuando estaban en nuestra niñez, como consecuencia de otras personas que estaban viviendo a nuestro alrededor, fuera de la palabra de Dios. Pero entonces esas consecuencias de ellos nos golpearon a nosotros y nosotros también entramos en ese mismo patrón de vida. Pero qué bueno es Dios que quiere traer sanidad. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto en este día? Porque sé que muchas personas tienen áreas enfermas en su vida y no encuentran cómo poder sanar realmente. Hay personas que están sufriendo de envidias, de celos, de chismes, de contiendas, tienen un corazón crítico y muchas veces no relacionan estos problemas con otros problemas en áreas de su vida. Y es hasta que nosotros somos confrontados con esas realidades que realmente puede venir una sanidad y que realmente vale mucho la pena. Y eso es lo que el Señor les reclamaba a ellos. Ustedes a mi pueblo le dicen, hay paz, todo está bien, pero realmente todo está mal. Así es que el Señor les empieza a decir, realmente todo está mal. Y mire, ¿de qué nos sirve vivir una apariencia? ¿De qué nos sirve nosotros seguir entercados en nuestra manera de pensar? ¿O de qué nos sirve nosotros ignorar nuestros propios problemas? No confrontar esas áreas de nuestra vida. Porque hay pecados que ya son tan inherentes en nosotros porque llevamos con ellos tantos años que no nos examinamos para darnos cuenta que ahí están en nuestro corazón. Muchas veces maldecimos a las personas con palabras, herimos a la gente con palabras, somos personas rebeldes, rencillosas, somos personas tercas, personas que no nos sometemos a Dios, ni nos sometemos a nada de lo que representa el reino de Dios. Y muchas veces todas estas cosas las estamos cargando. Y cuando vemos áreas de nuestra vida que no están trabajando bien, no lo podemos relacionar.
Estas son algunas cosas que yo he estado mencionando como ejemplo para que nosotros podamos abrirnos a la corrección de la palabra de Dios. Es importante que nosotros con un corazón abierto empecemos a escuchar las predicaciones de personas que hablan sobre cosas a corregir a nuestra vida y nosotros mismos tomemos la palabra de Dios y empecemos a alinearnos y empecemos a ver como un espejo las áreas de nuestra vida que no están bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que la verdadera sanidad viene cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, cuando cambiamos, cuando quitamos el pecado de nuestra vida, cuando reconocemos que estamos mal en áreas de nuestra vida. Y hay cosas en las que nosotros estamos mal y cuando empezamos nosotros a sacar esa maldad, a limpiar esa maldad de nuestro corazón, entonces otras áreas de nuestra vida empiezan a sanarse porque tenían relación, pero nosotros no nos dábamos cuenta que tenían relación. Entonces, por eso es importante que nos abramos a la corrección y que nos abramos a la sana enseñanza de la Biblia. Y aquí quiero dar este paréntesis, porque Dios nunca ha sido un Dios cruel, un Dios que nos golpea con la palabra, ni un Dios que nos ofende para corregirnos. Quiero dar este paréntesis porque hay lugares o hay ministros que usan esta verdad como una excusa para maltratar, para ser crueles, para corregir de una manera brusca, de una manera hiriente, y de eso no se trata. Dios no es una persona que hiere, sino una persona que sana. Pero hay que abrirnos a esa sanidad. Cuando tú te expones a la sana predicación y a la sana corrección de la Biblia, y tú mismo empiezas a estudiar la Biblia y te expones a esos mensajes donde nos muestran áreas de nuestra vida que no están bien y tú te dispones, yo me dispongo a arrepentirnos, es ahí cuando viene una sanidad real. Los problemas que nosotros tenemos son una consecuencia de no estar haciendo las cosas bien, de la manera que Dios la dice en la Biblia. Por eso es importante que cada vez leamos más la Escritura, para que la verdad de Dios nos haga libres, para que la verdad de Dios nos sane, para que el Espíritu Santo pueda empezar una obra de restauración en nuestra vida, porque sin eso no puede haber sanidad. Que Dios les bendiga. Me gustó mucho compartir esta palabra con ustedes. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bendiciones.